Estupendo. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Yo soy Juan Manuel Mansilla y voy a ser vuestro profesor en la asignatura de modelado de procesos en BPMN. Encantado de saludaros y nada, os doy la bienvenida también al máster porque si no tengo mal entendido, pues bueno, esta es vuestra primera semana de clases. Y seguramente ya hayáis conocido a lo mejor a Pedro Robledo, que es el director del máster y creo que también es profesor vuestro en alguna otra asignatura, que seguramente os haya contado un poquito qué podéis esperar de este máster. Yo os voy a contar un poquito sobre la asignatura de la cual soy profesor impartidor y también corrector, porque no sé si sabéis, pero en algunas asignaturas, pues ciertos profesores luego por tema un poco de disponibilidad no pueden ser correctores, pero en este caso yo imparto y corrijo también las actividades que iremos viendo y los exámenes. Em, Dicho eso, comentaros un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy, que básicamente va a ser una pequeña introducción, una presentación de la asignatura y de lo que iremos viendo a lo largo de estos meses. Y me presentaré yo un poquito también. Ahora os cuento mi vida a a grandes rasgos, sin enrollarme mucho. Y bueno, además de la presentación de la asignatura y de mí, veremos el tema uno, ¿vale? Ya empezaremos hoy a ver un poquito del temario, ¿vale? Hablaremos de no el modelado en BPMN, que como veremos, el modelado en BPMN es el modelado de procesos, sino que hablaremos del modelado en DMN, que es este modelado de decisiones, ¿vale? Entenderemos ambos modelados como un lenguaje que nos van a servir para comunicarnos en el ámbito de los procesos y en el ámbito de las decisiones, ¿no? Y bueno, y también, además de ver un poco el tema uno, veremos también la actividad uno. Os presentaré la actividad uno. Por supuesto, habrá tiempo de que me hagáis preguntas sobre la actividad. Me imagino que a medida que avance la asignatura y os vayáis aclimatando, ¿no? Al máster, iréis pues curioseando un poquito todo el temario y los enunciados de las actividades y demás. Y entonces os surgirán dudas. Hoy supongo que os surgirán pocas dudas porque va a ser mucha información para el primer día, ¿no? Dar un poquito de temario y de la presentación de la actividad, pero me gusta dejarla ya explicada desde el primer día para justo eso, para que lo tengáis ya un poquito en la cabeza, para que cuando tengáis un momento le echéis un ojo y en las siguientes clases pues dejaré unos minutos para que para que me preguntéis cualquier tipo de duda relacionada, ¿vale? También por comentaros sobre mi dinámica en las clases, no tengáis ningún reparo en abrir el micro e interrumpirme, que si no yo me pongo aquí a hablar solo y me enrollo un poco. Y si queréis pues utilizarlo de levantar la mano, pues también suelo estar atento y demás. Podéis utilizar el chat, aunque bueno, suele ser más dinámico, ¿no? Si os abrís el micro. Así que os invito a ello. Entonces no tengáis reparo en eso. Y luego también comentaros que si bien intento que las clases no sean demasiado teóricas, inevitablemente, pues estas dos primeras clases, un poco de presentación de la asignatura y de lo que es DMN, y cuando pasemos al bloque, porque la asignatura está dividida en dos bloques, como ya veremos, el bloque de modelado de decisiones y luego el bloque de modelado de procesos, que es el bloque importante, el segundo. Bueno, los dos son importantes, pero nos extendemos más en el de procesos. Pues esas primeras clases de cada bloque son un poco más teóricas, porque al final tendremos que ver lo que es y tendremos que ver los elementos que nos permiten comunicarnos en términos de proceso y en términos de decisiones. Y el resto de clases, lo que yo voy o lo que pretendo, lo que me gusta hacer es compartir aquí pantalla, poner un enunciado, que vayamos leyendo el enunciado, que puede ser perfectamente eh, entre comillas, un caso real. Digo que entre comillas porque, bueno, aquí son mucho más simplificados, no es al final tanto detalle como se tendría en la vida real, pero bueno, nos da la información suficiente para que aprendamos a comunicar procesos y a comunicar decisiones. Entonces esa es la idea, que trabajemos juntos con las herramientas que vamos a ver, que veremos dos herramientas, una que nos permite modelar decisiones y otra que nos permite modelar procesos, aprendamos a manejarlas juntos
y nada, pues al final eso es lo que os voy a pedir el día del examen, ¿no? Se os pedirá em, modelar acorde al lenguaje, acorde a la notación que estudiemos, ciertos procesos y ciertas decisiones. Eso es lo que se os va a pedir el día del examen, porque es lo básico, pero a mí me gusta no quedarme solo ahí y por lo menos con el bloque de procesos sí que reservo algunas clases para que entre todos busquemos la mejora a un proceso. Yo os presentaré seguramente un caso donde la versión ASIS, es decir, la versión tal y como está, tiene ciertas deficiencias, entonces modelaremos esa versión, le encontraremos algún fallito y luego presentaremos una propuesta y haremos una propuesta de mejora de procesos y de reingeniería de proceso incluso. Entonces, eso suele ocupar tres, cuatro clases que nos permitan repasar conceptos que se os pedirán en el del examen, porque se os pedirá que sepáis diagramar correctamente, pero luego pues va un poquito más allá porque os enseña esa parte que a mí es verdaderamente lo que me gusta, que es pues cómo al intentar comunicar un proceso te das cuenta de cómo se puede mejorar, ¿no? Y eso es lo que para mí verdaderamente tiene valor y lo que os va a servir sobre todo de cara al TFM que tengáis que hacer el cuatri que viene. Porque el siguiente cuatrimestre tendréis que hacer un TFM en el cual tendréis que mejorar un proceso. Entonces, yo creo que ciertas cosas que vamos a ver en esta asignatura os van a venir fenomenal para ello. ¿Vale? Dicho eso, os comento un poquito quién soy, ¿no? Y, bueno, con quién vais a estar compartiendo algunas de vuestras horas durante los próximos meses. Como os he dicho, yo soy Juan Manuel Mansilla y bueno, soy profesor aquí en la UNIR desde hace ya, creo que son 4 años. Entonces, bueno, cada año hay dos ediciones, así que sois mi octava edición o mi novena incluso. Ahí me va a ir un poco. Entonces ya llevo un buen tiempo dando clase. Un dato curioso es que fui alumno como vosotros de la UNIR. Yo estudié un máster que se llama Gestión por Procesos para la Transformación Digital o BPM para la Transformación Digital también se llama que bueno, que tiene cosas de lo que vamos a ver aquí. Lo que pasa es que vuestro máster está más enfocado a procesos estratégicos, a esa parte en la cual vais a actuar más como nexo o intermediario entre perfiles muy funcionales y perfiles técnicos. Vais a entender un lenguaje que comunica ambos mundos. Y yo es verdad que el máster que hice estaba un poquito más enfocado a ingenieros porque bueno, veíamos esa parte técnica de implementación de BPM que bueno, que por supuesto requería la notación BPMN, que por eso pues imparto clase, ¿no? Entonces yo hice este máster, ahí conocí a Pedro Robledo, quien me contactó pues más adelante para empezar a impartir clase y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Además de ser profesor, también soy consultor en una consultora financiera española que se llama NFQ. Y bueno, llevo ya pues también 4 años más o menos en esta consultora, pues bueno, trabajando en proyectos de todo tipo, muy relacionados con el mundo financiero para entidades bancarias de Tier 1 y Tier 2 donde hemos podido pues diseñar y reestructurar ciertos procesos, desde procesos de a lo mejor reporting regulatorio hasta procesos que tienen que ver con pues más el ámbito financiero, pues de ver cómo es todo el tema del área de costes, del control de costes, de finanzas y demás. Bueno, y muchos otros proyectitos que al final la consultoría te va dando. Y antes de eso, pues trabajé para una empresa alemana que fabrica software, un software que no vemos en este máster, pero que es muy parecido al que veremos en este máster, ¿no? Fabrican un software para, pues bueno, que al final te permitía automatizar o sea, diseñar y automatizar procesos, ¿no? Por ese orden. Y trabajé allí, pues, como consultor de procesos, también vendiendo la herramienta. Y bueno, un poquito a grandes rasgos, creo que eso es lo que os puedo decir. Bueno, también en cuanto a formación, que os he hablado un poco, pues yo soy ingeniero, estudié en la Universidad Politécnica de Madrid y luego, como bien os he dicho, estudié un máster de transformación digital aquí en la UNIR y bueno, también un MBA. Em, Poco más. También creo que en esta presentación que os estoy compartiendo os dejaré mi link
para que también pues, me podáis contactar y agregar a través de esa vía, porque bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Las vueltas que da la vida y ha habido veces que otros alumnos pues, han acabado teniendo hueco en mi consultora o en proyectos parecidos y bueno, tenemos una especie de networking que yo creo que funciona muy bien. También está Pedro Robledo por ahí en medio que siempre ayuda. Y nada, eso, poco más. Ah, bueno, luego también, como lo veréis seguramente el cuatro que viene, soy director de TFMs, del trabajo de fin de máster, y seguramente el cuatro que viene, pues algunos de vosotros os dirija yo vuestro trabajo. Pero bueno, eso ya lo veréis, ¿no? Pasado unos meses. No sé si antes de que empecemos a que os cuente un poco la asignatura, ¿tenéis alguna duda que queráis levantar? No, 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 en todo. principio todo claro. Vale, estupendo. Pues os cuento. Vale, el foco de la asignatura, como bien decía, a diferencia del máster que yo hice, pues entraba un poco en la parte más técnica de implementación. Aquí nos vamos a quedar en una parte más funcional. Aquí vamos a entender el modelado de procesos, como veis aquí en pantalla, donde, pues bueno, veremos esa definición de proceso de negocio, vamos a ver qué puntos de decisión hay en cada proceso, cómo se pueden automatizar esos puntos de decisión. Y como bien os digo, y hago hincapié, no vamos a llegar a nada técnico, vamos a intentar entender lo que supondría la automatización de vuestros procesos. Vamos a intentar entender que también hay empresas, que también hay clientes o vuestras propias empresas que simplemente lo que quieren es una documentación de procesos. Veremos más adelante que a través de la documentación de procesos pues ya se levantan muchas cosas. Al final te van a servir tener esos procesos documentados para posibles auditorías, te va a servir porque a medida que tú los vayas definiendo vas a ver puntos de mejora y va a dar pie algún proyecto de mejora o reingeniería de procesos. Entonces, bueno, pues vamos a aprender a comunicarnos. Me gusta que veáis esta asignatura. O bueno, un símil que yo le puedo encontrar es como asignatura de inglés que dieseis en la universidad o en el colegio. Al final esto no es más allá que un lenguaje. Lo digo porque no va a haber una única solución buena a la hora de que hagamos ejercicios, a la hora de que yo corrija vuestros exámenes, vuestras actividades. No me voy a encontrar con una única solución buena. Va a haber muchas buenas porque hay muchas maneras de expresar lo mismo. Lo que vamos a intentar es seguir un estándar y que una persona de Polonia que diagrame un proceso en BPMN y se la envía a una persona de España, pues lo pueda leer. O que una persona de una empresa mexicana modele un proceso, lo pase a un software para que sea automatizado y ese software entienda el lenguaje, ¿no? Al final estamos hablando siempre de un lenguaje. Un lenguaje, pues se puede construir de muchas maneras, pero lo que sí que es obligatorio es que siga cierta notación, ¿no? Entonces veremos elementos que son indispensables para poder comunicarnos. Entonces, ¿a qué vamos a aprender? A descubrir los procesos de negocio, vamos a aprender a definir cómo es un proceso ASIS, leyendo un enunciado nos vamos a imaginar cómo funciona. Veréis que esta asignatura no encierra mucha complejidad. Yo no creo que sea una asignatura difícil, creo que es una asignatura a la cual si tú te quedas en un grado muy vamos a decirlo, a muy alto nivel, pues no le vas a sacar mucho partido, más allá de que superes el examen y aprendas pues, ciertas nociones básicas, ¿no? Pero creo que es una asignatura que lo que te da es el comienzo a pues adentrarte en un mundo del cual se puede sacar mucho partido en un futuro, porque a medida que se empieza a pensar en una empresa con una gestión por procesos, yo creo que en términos de eficiencia y de estructura, pues se pueden aportar muchísimas mejoras, como veremos en ciertos ejemplos que veréis luego en el TFM que tendréis que hacer y en el ejercicio que os comentaba antes. Entonces, aprenderemos a cómo a partir de lo que a mí me cuentan, yo pinto un proceso y cómo rasco un poco para definir una versión to be, que es una versión mejorada, ¿no? Encima ahora con todo el tema de la IA y todas las facilidades que nos brinda, pues os podéis imaginar que todo esto pues tiene todavía más peso. Entonces también aprenderemos a utilizar una herramienta BPA, que una herramienta BPA que es, pues como veis ahí, es una herramienta que es
Business Process Analysis, que no es más que una herramienta que me va a permitir diagramar un proceso en el estándar BPMN y me va a permitir luego meterle ciertas métricas para que, o ciertos valores pues en términos de lo que se tarda en hacer una tarea, en términos de lo que me cuesta la hora del empleado que hace esa tarea, para poder ver pues, cómo se analiza un proceso. Entonces nosotros vamos a utilizar una herramienta PPA que se llama Adonis, que os darán acceso más adelante. Y esta herramienta, pues tristemente, no nos da tiempo en la asignatura a sacarle todo el partido que tiene, porque tiene mucho jugo que sacarle, pero sí que espero que os llame la atención y os dé por investigar un poco, porque bueno, también nos daremos un cursillo para que, o la universidad os da la posibilidad de que hagáis un cursillo que os certifique y tengáis un certificado en Adonis y aprendáis a manejar esa parte de análisis que tiene, pero es verdad que para la asignatura nos vamos a quedar solo en la parte de modelado. ¿Vale? Pero ya os dejo ahí que para el TFM o para vuestra vida profesional es una herramienta muy interesante. Y luego también aprenderemos a modelar puntos de decisión en notación DMN, ¿vale? Tenéis que empezar a ver la asignatura como que consta de una parte grande, que es el core, que es cómo diagramo procesos, que eso es BPMN. Y dentro de un proceso, por supuesto, se pueden llegar a tomar decisiones y esas decisiones se pueden llegar a automatizar. Pues cómo yo transmito, cómo yo comunico esas decisiones es a través de un lenguaje que se llama DMN. Entonces, pues esa parte core, que es el BPMN, que son los procesos, puede contener dentro toda esa parte de decisiones, ¿no? que llamamos DMN, ¿vale? Para que lo vayáis, lo hablaremos mucho, repetiremos y demás, pero bueno, para que lo tengáis un poquito en cuenta. Entonces, como os decía, esto es la gestión por procesos, en lo que la gente llama disciplina BPM, Business Process Management, ¿vale? Que pasa por, pues, desde una planificación estratégica, el análisis y la modelización, el diseño BPM, cómo se automatiza y se integra, cómo se monitoriza, cómo se optimiza, ¿no? Nosotros en esta asignatura nos centramos aquí en la parte de análisis y modelización, ¿vale? Voy a poner aquí esto para que lo veáis. Nos centramos aquí. Entonces, dividimos la asignatura para mí son dos bloques, pero bueno, se podría también dividir en cuatro, que al final vamos a hablar las primeras 3 semanas de lo que es DMN y va a haber una actividad asociada que luego presentaremos. Luego pasaremos ya a partir del mes a hablar de lo que es el core, que es BPMN, y luego los últimos bloques veremos cómo hacer cosas más interesantes con BPMN. Tendremos un proyecto transversal un poquito más divertido, me atrevería a decir, o más interesante, que hablaremos de un caso de una fábrica de juguetes que quiere mejorar su producción. Bueno, le tengo que dar una vuelta, pero por ahí van a ir los tiros y veremos cómo os contaré ahí un relato, una historia de cómo trabaja esa fábrica y tendremos o tendréis que pensar cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar sus procesos, os ayudará a diagramarlo en BPMN, os ayudará a meter alguna decisión automatizada en DMN y yo creo que es interesante. Si tenéis alguna duda, lo dicho, me podéis ir interrumpiendo, ¿eh? Aunque entiendo que esta primera clase es un poquito más monólogo. Em, la ruta de aprendizaje, pues nada, lo que hablábamos, identificar y documentar un proceso de negocio en un estándar BPMN. Lo primero. Oye, también vamos a ser capaces de identificar reglas de negocio y árboles de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? No es más que como ya veréis, pues el arbolito que se forma cuando una decisión depende de subdecisiones. Entonces se va creando ahí como un arbolito, ¿no? Como puede ser un árbol genealógico, pues lo mismo con decisiones e inputs, ¿no? Que son, pues, de qué alimento yo mi lógica de decisión para obtener una decisión definitiva, ¿no? Pues lo alimento de inputs, de variables que según el valor que tengan, yo voy a ir por un camino y voy a decidir una cosa o voy a decidir otra, ¿vale? Em, vale, ¿queréis más zoom por ahí? Lidia me pide más zoom. Vale, así yo creo que se puede ver bien, ¿verdad? Espero.
Vale, estupendo. Luego también veremos lo que es un modelo de interacción. Un modelo de interacción en BPM no es más allá que la manera que tenemos de representar, pues que a lo mejor una empresa, un restaurante, bueno, una empresa de venta online, pues tenga puntos de interacción con un potencial cliente, ¿no? Y ahí vemos un poquito el customer journey, pues vemos si somos muy pesados con el cliente, si le requerimos muchos puntos de contacto o al revés, si son pocos y necesitamos cierta información más. Entonces veremos un poco cómo plasmamos eso mediante este lenguaje que es BPMN. ¿Vale? Y bueno, hablaremos de fabricantes de software, pero esto hasta cierto punto, porque como ya os digo, no llegamos a meternos tanto en pomada, ¿no? Entonces, por bajar un poco a tierra los niveles de modelado, tenéis que saber que a grandes rasgos hay tres niveles. Yo tengo primero el modelado de procesos, que es lo que decía que es el core, que lo vamos a modelar aquí, y luego, pues bueno, si yo hago zoom en esta tarea de decidir enrutamiento, veré que yo tengo el modelo DMN, que el modelo DMN es este nivel 2 que tenéis, o sea, os lo voy adelantando, que ahora lo veremos en el tema uno, pero DMN, una notación, un modelo DMN, se compone de dos elementos. El diagrama de RD, que es el dibujo, literalmente el dibujo, que es esto de aquí, y de la lógica de decisión. Si yo sumo lógica de decisión más diagrama de RD, tengo un modelo DMN, ¿vale? Entonces yo puedo ver que dentro de un proceso, dentro de un modelo BPMN, veo que tengo un modelo DMN que se compone de un diagrama de RD y de una lógica de decisión, que al final es una tabla donde yo le voy a poner pues cómo se debe comportar en base a los valores de ciertas variables. Lo veremos también. ¿Vale? Luego este es el caso Toisa que os digo que será interesante, que es la tercera actividad, donde analizaremos cómo se puede mejorar y cómo podemos ayudar a una empresa a conseguir sus objetivos estratégicos. Y, bueno, sí, gracias a esta actividad, pues aprenderemos lo que es un mapa de procesos de una organización, que veremos que es el nivel más alto de todos, lo hablaremos también en la primera clase de BPMN, veremos que el nivel más alto de todos es un mapa de procesos, que al final es a grandes rasgos pintar los procesos core, los procesos de soporte y ciertos procesos estratégicos, y cómo de ahí vamos metiéndonos, haciendo zoom, hasta llegar a un diagrama que sea operativo, ¿no? De cómo funciona de verdad la operativa de un proyecto, o sea, de un proceso, perdón. Em, vale, os he hablado, por cierto, del software BPA, que es Adonis, que es donde diagramaremos procesos, y luego también donde diagramaremos decisiones, se llama, el software se llama Cogito, que es de el fabricante IBM, ¿no? De Red Hat, que es este de aquí, hoy ya os enseñaré un poquito. Aquí se llama Alex o Aletix Playground porque, bueno, pues hay una persona que nos ha hecho un favor y es que al software este de Cogito pues lo ha hecho open source y encima nos permite automatizar las decisiones y ver el resultado. Y eso me gusta ponéroslo porque lo primero es muy útil y lo segundo, el día del examen y el día de las actividades vais a poder comprobar si lo que habéis hecho está bien, que creo que ayuda bastante. Em, entonces, lo dicho, BPMN lo vamos a diagramar aquí en Adonis. Más adelante os llegará a vuestro correo las licencias y demás. Ahora mismo no las tenéis todavía. Luego, desde hoy que veremos y cacharraremos un poco, pues veremos Cogito, que es para hacer pues esto que veis aquí, árboles de decisión. ¿Qué tareas va a haber? Pues una actividad uno que se entrega el 13 de abril que va a tratar sobre DMN, una actividad 2 que se entrega el 11 de mayo que va a tratar sobre BPMN y una actividad 3 que trata sobre una mezcla, que es este caso Toysa de la empresa de juguetes, que trata de, bueno, más una visión estratégica, pero que incluye BPMN y DMN, que se entrega el 15 de junio con N. Luego tenéis algunos test que os animo a que vayáis teniendo un poquito al día.
¿Y cómo voy a evaluar la asignatura? Bueno, lo primero tenéis que saber que el examen final cuenta un 60% y que es obligatorio que saquéis un 5 para que se os tenga en cuenta la evaluación continua. Y la evaluación continua, que es un 40%, pero que si veis, pues bueno, 5 puntos y 5 puntos ya son 10 puntos, tenéis 14 puntos, de los cuales si sacáis 10, pues bueno, ya tenéis pues ese 10 en evaluación continua. Lo que quiero decir es que es muy complicado que no os llevéis el 40% de la evaluación continua, así que, por favor, hacer las entregas que no son difíciles y os dan muchos puntos. Y el día del examen, aprobarlo para que se os tenga en cuenta. Em, el día del examen, aunque ya hablaremos con más detalle cuando se acerque la fecha de cómo va a ser el examen, pero lo que os puedo decir ahora es que es un examen que no os voy a pedir que memoricéis nada, van a ser dos ejercicios muy cortitos, uno de modelado de procesos y otro de modelado de decisiones. Le voy a dar un poquito más de peso al de procesos, por lo tanto le calificaré con 6 puntos sobre 10 y el de decisiones pues valdrá 4 puntos, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Básicamente esta es la presentación de la asignatura un poquito a grandes rasgos, pero bueno, que lo vamos a ir viendo durante todas estas semanas. Vale, vale, estupendo. Pues el tema uno, ¿vale? Ya dejamos de lado la presentación de la asignatura y vamos con el primer tema, que es el tema de, bueno, lo he llamado reglas de negocio, pero básicamente es como DMN parte uno. Vamos a ir viendo qué elementos hay y, bueno, algunas preguntas un poquito más, pues para entrar un poco en materia. Lo que os decía, el 13 de abril, primera entrega, tenerlo en el radar para que no se os pase. Supongo que la organización del máster, si no lo ha hecho ya, lo hará esta semana, os va a dividir por grupos. Las actividades son grupales, el examen es individual. Las actividades grupales, ese grupo que tengáis, creo que es el mismo para todas las asignaturas, tengo entendido. Hay veces que lo han cambiado, pero suele ser así. Y, ¿Y qué os cuento? ¿Y qué os cuento por aquí? Bueno, lo primero vamos a hablar de qué tipo de reglas pues compone una empresa, ¿no? Y al final es, eh, bueno, sí. Vale, lo que os quería enseñar, perdonadme, es para hacerlo un poco más dinámico, estaba pensando y que a lo mejor abréis el micro y os vaya conociendo algunos, que luego es verdad que suele intervenir casi siempre en los mismos alumnos. Nada, preguntaros si entendéis que hay alguna diferencia entre lo que es una regla de negocio y lo que es una decisión, ¿vale? Y si entendéis que hay diferencias, pues un poco qué diferencia es o qué significa lo que es una regla de negocio y qué significa lo que es una decisión en términos empresariales. No sé si alguien se anima a decirme qué es una regla de negocio, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Mi Hola, nombre es Carolina. te escucho un poquito bajo, Carolina. A ver. ¿Así mejor? Ah, pues, sí, ahí va. Cuéntame. Pues la regla de negocio es como una definición o una restricción respecto pues al negocio. Es como si fuera por decirlo, un tema obligatorio o que sirve de guía para continuar en el tema pues, del negocio. Y ya la decisión es el resultado pues, de todas estas reglas de negocio. Vale, vale. Has dicho un par de cosas que tienen bastante sentido. No sé si alguien quiere
completar o decir alguna su punto de vista sobre lo que es un, o interpreta que es una regla de negocio y una decisión? Eh, Llevo Dime, Oscar. regla, sí, regla de negocio, pues eso, define la política, una obligación concreta. Y una regla de decisión es la lógica que le metemos, bueno, ahí para tomar una decisión. Eh, Parecido a lo que comentaba la compañera. Vale, vale. Em, sí es verdad que para mí, o por lo menos como lo he definido, no sé si antes Carolina ha dicho que, no sé si ha relacionado decisión con acción o algo así me ha parecido entender, lo cual está bastante acertado. Y un poco el matiz que yo os daría a Óscar y a Carolina, que por cierto, gracias por abrir el micro y animaros, es que, bueno, al final la regla de negocio, lo que nosotros vamos a entender como regla de negocio en esta asignatura es aquella condición que se debe satisfacer cuando se realiza una actividad de negocio, ¿no? Entonces yo al final voy a ver que esto es lo que decía que era la lógica de negocio, que os decía aquí más, uy, que os decía aquí, disculpadme. Aquí os comentaba, no sé si estoy... Sí. Entonces, para mí, la regla de negocio, o lo que entendemos en esta asignatura como regla de negocio, es cada una de estas filitas que compone la lógica de decisión. ¿Por qué? Porque yo al final voy a tener que saber qué condiciones se tienen que cumplir, se tienen que satisfacer en base a ciertas variables. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Entonces, sí que relacionamos bastante decisión con acción. Es decir, oye, yo defino las reglas de negocio, las reglas en base a las cuales yo quiero actuar como empresa. Yo tengo unos objetivos estratégicos, sé lo que quiero alcanzar, en base a lo que yo quiero alcanzar defino ciertas reglas, porque si yo a esas reglas las alimento con unas condiciones que son X, voy a tomar esta decisión. Si las alimento esas reglas de negocio con unas condiciones que son Y, voy a tomar esta decisión. Entonces es un poco diferenciar el oye, vamos a tener claro los diferentes escenarios que se pueden dar, que son esas reglas de negocio, y luego en base a los diferentes escenarios que se pueden dar, yo qué decisión como empresa voy a tomar en cada uno de esos escenarios, ¿no? Entonces esa decisión es una elección entre entre dos o más alternativas. Entonces os tenía por aquí algún ejemplo. Muy tonto, si esto es más que nada por ir introduciendo la asignatura, para que me dijerais, pues de estas dos imágenes, cuál de estas dos es una regla y cuál es una decisión. Bueno, la imagen de la prohibición fumar, ¿no? Sería la regla. ¿Vale? Y luego, como lo vamos de decisión, que tomo la decisión en el plan C, ¿no? Efectivamente, eso es al final. ¿Qué quiero seguir yo como empresa? Pues la lógica que yo sigo, la decisión que yo sigo es que quiero un espacio libre de humo. Para eso, pues pongo esta regla. Si se cumple, pues tomo una decisión, tomo una acción, que es pues echar a esta persona del establecimiento, pedirle que lo deje de hacer, ¿no? Pues básicamente es eso. Son ejemplos muy simplones, pero que es verdad que luego a la hora de que leamos enunciados, sí que noto que a veces cuesta o os cuesta definir claramente cuál va a ser la decisión principal, que cuál va a ser esa acción que yo voy a querer tomar, ¿no? Que irá en la cúspide de nuestra pirámide o de nuestro árbol de decisiones. A veces nos cuesta detectar exactamente cuál es. Entonces, bueno, pues a base yo creo que de hacer ejercicios se va interiorizando porque es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí que os lo mezclo un poquito más. Aquí en toda esta información de un cartel publicitario hay una regla y hay una decisión. ¿Cuál es la regla y cuál es la decisión? Bueno, sí, luego yo. Bueno, aquí Me la parece regla estupendo, gracias. es sobre Gracias, Oscar. su Dime, dime. terreno, para adelantado en la regla, ¿no? Tengo la regla y luego la decisión, si ya has pagado, pues te doy el 50%. Eso es. Entonces, oye, yo quiero incentivar.
pues que sí, que me paguen por adelantado, porque es la estrategia que yo sigo como empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo una estrategia y un objetivo claro? Definir ciertas reglas que me ayuden a ello. Defino las reglas, si se cumplen, pues tomo una acción, que es descontar el 50%. Pues perfecto. Vale. Nada, luego también pues, un poco de teoría así más genérica, pues diferenciar regla de negocio, restricción técnica y requisito. Tenemos que aprender que al final las reglas de negocio son condiciones que se deben satisfacer, que lo que decíamos es un requerimiento, es algo que yo quiero. Pues oye, solo se concede pago a 30 días para clientes con 3 años de antigüedad, porque van ligados con lo que yo quiero conseguir como empresa. Es una decisión o perdón, es una regla de negocio que quiero definir para que me ayude en la consecución de ese objetivo estratégico. ¿Lo tengo que diferenciar de qué? De restricciones técnicas. Que yo tenga un impedimento o una limitación técnica, como veremos en ciertas herramientas, en cierto software que a lo mejor tienen las empresas o incluso contratos con quien te provee de estos servicios, ¿no? Pues a lo mejor te dice que no pueden tratar más de, pues no sé cuántas filas pues en las bases de datos que no te deja, por ejemplo, es que estaba pensando, no es un ejemplo, y ahora estoy trabajando en la integración de un banco con otro. Hay un banco en Reino Unido que ha comprado otro y estamos viendo todo el tema de la integración. Pues un impedimento que tenemos, que no es tanto de tecnología, pero que al final es una restricción, es pues la renegociación de todos estos contratos que hay con proveedores, porque ahora pues los datos que procesaban ciertos proveedores que nos daban servicio van a ser los datos de dos bancos juntos. Entonces hay que ver si lo aguanta su software y si lo aguanta el contrato que tenemos con ese software, ¿no? Entonces, pues eso no es lo mismo que una regla de negocio. Entonces tenemos que tenerlo claro a la hora de definir un proceso, pero no lo podemos confundir con una decisión que se tome de manera automatizada. Y luego las necesidades de negocio, que bueno, pues al final estas son cosas pues básicas, ¿no? Que, oye, pues el trabajador del almacén debe poder enviar los clientes a su compra. A la hora de definir, me lo invento, un proceso de aprobación de facturas en bancos, que eso también lo hemos hecho, definimos o redefinimos cómo se procesan las compras en un banco, pues cuando cualquier área de negocio del banco quiere contratar un servicio legal o quiere comprar ordenadores o quiere un servicio de consultoría financiera, lo que sea, pues quien aprueba esa factura y quien lleva toda esa compra adelante tiene que tener ciertos permisos en la aplicación. Pues oye, a la hora de definir un proceso de aprobación de facturas, tengo que asegurarme que cubro las necesidades de negocio, que no es lo mismo que los requerimientos y que no es lo mismo que las limitaciones. ¿Vale? Em, No os voy a dar más el rollo con esto. Luego, pues nada, ¿qué tipos de decisiones hay en una organización? Pues tenemos las decisiones estratégicas, las decisiones tácticas y las decisiones operacionales. Os he puesto un ejemplo que sabéis que es una empresa que se dedica al alquiler de coches. Entonces decidieron estratégicamente que nadie podía entrar a un puesto de gerencia sin haber pasado por un mes alquilando automóviles en una agencia. ¿Vale? Yo decido eso, los altos cargos, ¿no? de Avis pues se sientan un día y lo deciden. Perfecto. Pero ahora vamos a pasar a decisiones tácticas. ¿Cómo haríamos para entrenar a todo ese personal bajo un mismo esquema de atención? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuántas horas son? ¿En qué ubicación lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer online? ¿Lo vamos a hacer presencial? ¿Lo vamos a hacer híbrido? ¿A quiénes? Pues eso, ¿cuánto dinero nos va a costar? Pues todas estas decisiones tácticas van derivadas de una decisión estratégica. ¿Vale? Y luego las últimas, que son las decisiones operacionales, pues oye, ¿cómo hacemos que todo el mundo asista? ¿A qué hora lo ponemos? ¿Qué medidas tomamos para intercambiar los turnos? Pues oye, ¿cómo ajusto el horario para que esta persona que va a estar acudiendo a esto no pierda pues yo qué sé, su turno de trabajo y lo pueda cubrir otro compañero, etc, etc. Pues bueno, al final vemos que una decisión estratégica lo que va a conllevar es una cascada de otros tipos de decisiones, que son las decisiones tácticas y las decisiones operacionales. Y ahora yo os pregunto algo que estoy seguro que me sabéis responder, y es de estos tres tipos de decisiones, ¿cuáles pensáis que son más fácilmente automatizables? O sea, al final, yo como empresa, ¿qué decisiones voy a diagramar con DMN para intentar automatizarlas? Me imagino que las estratégicas.
Las operacionales. Vale, puede ser. O operacionales. Sí, operacionales me suenan más. vale, Pues por yo ahí creo que veo las de ya dos. operaciones. Ok, vale. Pues efectivamente las operacionales, pero bueno, más que nada Irene porque es lo que nos va a salvar de que la IA nos reemplace a todos. Al final, las Vale, operacionales sí es verdad que se van a poder automatizar la mayoría de ellas, ¿no? En base a, bueno, pues también te digo, ahora veréis que automatizar una decisión o pensar cómo se estructura el árbol no es tan sencillo. O sea, al final requiere un trabajo de análisis previo muy bueno. Una vez que ya está hecho, es verdad que se automatizan y punto. Lo que nos salva de que la IA no nos domine, al final yo creo, bajo mi punto de vista, es justo que esas decisiones estratégicas sí que, pues bueno, tienen un tinte más humano, un tinte más, sí, pues un poco basado en la experiencia y en ciertos a veces en cierto instinto, me atrevería a decir, que es difícil de automatizar. Pero bueno, todas esas pequeñas operaciones del día a día, después de un trabajo de levantamiento de decisiones, de procesos, de ver qué inputs, qué variables necesito tener en cuenta, por ejemplo, haremos una actividad, bueno, una actividad no lo voy a llamar, pero un ejercicio en clase en el que ayudaremos a una empresa que es de venta online a gestionar su stock mínimo. Entonces veremos que a lo mejor la automatización de la decisión de si compro más stock o no compro más stock, pues depende de qué material me estoy quedando casi sin stock, porque consideraré un stock mínimo para camisetas rojas diferente a bolsos de lujo. No es lo mismo que me queden 10.000 camisetas rojas que se van a vender más a 50 bolsos de lujo, que lo mismo no vendo tanto si me da igual. Tendré que ver cuánto tardan en enviármelo, tendré que ver la estación del año en la que estoy a lo mejor. Entonces, bueno, pues tener todas esas cosas un poquito en cuenta, ¿no? Con todo eso se construye lo que luego se espera automatizar, que es esa decisión operacional, ¿no? Es compro o no compro. Entonces, ¿por qué se automatizan esas decisiones operacionales? Porque pues, al final son acciones que se toman casi a diario, son de un alto volumen y tienen un impacto bajo, ¿no? Si yo al final pues automatizo tareas muy operacionales, no va a ser eh, una liada muy grande si no sale bien, ¿no? En cambio, si una decisión estratégica que desencadene un montón de decisiones tácticas y de operacionales con el dinero que eso supone, pues sí podría ser un lío más importante. Em, Esto no os preocupéis, que ya lo veremos con más calma. perdona, una Eh, pregunta. sí, ¿Las dime. diapositivas las tendremos? ¿Nos las proporcionaréis o vamos Sí. tomando apuntes y capturas de pantalla? No, 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 subiré todo. De Vale, hecho, atended, no toméis notas y ya subiré esto y le echáis un ojo cuando creáis conveniente. Lo que sí vale, que os pediré en algunas clases es pues, que a medida que yo vaya diagramando, que os abráis también vosotros el modelador de decisiones o de procesos para que vayáis también modelando en paralelo a mí y cojáis un poco de soltura. Pero los tendréis. perfecto, gracias. Nada, entonces, bueno, ¿cómo modelar una decisión? Básicamente, tengo que identificar qué quiero decidir y tengo que identificar qué inputs necesito, qué variables tengo que tener en cuenta, ¿vale? Que lo que digo yo creo que es algo que va a acabar siendo muy obvio a medida que os familiaricéis con todo esto. Luego, pues, reúno los requerimientos de decisión, que es, pues, ver qué fuentes de conocimiento tengo, qué regulaciones hay que puedan afectar a mi decisión, qué autoridades externas pueden influir y demás. Lo veremos también. Y luego descomponer las decisiones. ¿Por qué hablo de descomponer las decisiones? Porque al final, como esto no deja de ser un lenguaje, cuando uno se expresa, se puede expresar de manera clara y concisa o se puede expresar pues de manera liosa, ¿no? Y de manera un poquito opaca. Entonces, aquí vamos a intentar ser lo más claro y lo más concisos posible. Vamos a intentar ordenar el mensaje. Muchas veces, para tomar una última decisión, lo que tengo que ver es que no quiero una única decisión y un montón de variables que me la condicionen, sino quiero a lo mejor una decisión grande, que sea importante, que dependa
de otras subdecisiones que vayan construyendo mi árbol. Eso es lo que es una descomposición de decisiones, ¿no? Entonces, ordenarnos un poco la cabeza, cómo yo quiero contarle al programa y cómo le quiero contar también al oyente, porque hay veces que lo que digo, no se tiene por qué llegar al momento de la automatización. Simplemente muchas de estos modelados de procesos y de decisiones sirven para, oye, pues yo quiero hablar con el departamento, otro departamento de mi empresa, o otra sucursal, o una filial de mi empresa, lo que sea. O soy un consultor y quiero hablar con mi cliente y yo me tengo que comunicar de cierta manera. Entonces, vosotros estoy seguro que en algunos de vuestros trabajos habéis hecho alguna vez pues poner cuatro cajitas seguidas, ¿no? Una especie de diagrama de proceso que no sigue la notación BPMN, pero habréis dicho, oye, pues primero el cliente me pide esto, esto lo uno con que yo recibo lo del cliente y se lo mando a los de administración a los de finanzas. Pues cómo contar eso de una manera más clara es lo que se aprende en esta asignatura y sobre todo de una manera estándar. Lo que os comentaba antes, tres niveles de modelado, pues yo tengo aquí un proceso en BPMN muy sencillito, que veo que el rango salarial, pues yo me quedo mirando y le digo, oye, pues determinar el rango salarial podría ser perfectamente una decisión que yo pudiera automatizar en base a unas variables. Entonces ahí ya es cuando me bajo, sí, ¿no? Aquí, vale. Cuando ya me bajo, cojo esta tarea y le digo, oye, ¿de qué depende? Pues depende de los estudios que tenga esa persona, depende de la experiencia que tenga esa persona, depende de las referencias que yo haya recibido. Pero es que a su vez, como no me quiero liar, quiero ver si sus referencias son buenas o son malas. Y como yo estoy teniendo en cuenta una evaluación que le han hecho externa y una evaluación de su propio jefe, con el mix de esas dos cosas, yo tengo una subdecisión que alimenta mi decisión principal. Y también quiero saber las decisiones, las certificaciones que tiene esa persona. Pues bueno, con estas cuatro cosas, que en el fondo son seis cosas, con o sea, perdón, cinco, ya no sé ni contar, con cinco, con cinco inputs, que dos de ellos hacen una subdecisión, pues yo tengo una decisión final. Y esta política de recursos humanos es una fuente de conocimiento, que son cosas que ya veremos la clase que viene, que es, oye, cómo alimento yo o cómo le doy más pistas a mi modelo de MN. Entonces, los modelos, perdón, los elementos básicos son estos de aquí. A ver qué hora es. Yo creo que lo vamos a ver directamente en la herramienta. Lo que le decía a vuestra compañera Irene, luego os voy a subir la presentación y lo vais a poder ver la definición con más calma, pero lo vamos a ver en la herramienta. ¿Vale? Mm. El primer ejercicio lo vamos a ver la clase que viene, ¿vale? Pero aquí sí que, por cierto, en lo que yo suba, tendréis aquí el link a la herramienta, ¿vale? No obstante, os lo voy a pegar por el chat, por si queréis abrirlo, ¿vale? Entonces, venga, que os voy a contar los elementos básicos del modelado de decisiones. Con el link que yo os he mandado vais a llegar esta, mm, a esta interfaz donde ya estamos dentro de nuestro modelador, nuestro software de DMN, perdón, que ya no sé ni lo que digo. Entonces, aquí en decisiones, ¿vale? Yo me vengo a nueva decisión. Cuando yo le doy a nueva decisión, se me abre lo siguiente. Esto me lo voy a quitar de aquí, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Entonces me dice, oye, tráete algo si quieres o crea algo nuevo. Yo aquí le doy a la X y empiezo de cero. Lo primero que tenéis que hacer, si queréis, es renombrar esto. Yo lo voy a llamar clase 1 DMN, marzo 26, no vaya a ser. Estamos ya. Vale. Vale, entonces, ya a partir de ahí se va guardando todo sobre la marcha. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me vuelvo al menú principal, aquí pinchando en el icono, veo que a mí ya se me ha guardado una decisión que es clase 1 de MN de marzo 2026, ¿vale? Veis aquí que tengo la actividad 3 que nos voy a enseñar. Veo aquí un par de cosillas, ¿no? Pues cosas que me voy guardando, ¿no? Se te va quedando ahí. No obstante, también lo podéis exportar, ¿vale? Ahora ya iremos viendo cómo. Si veis que se me pasa a explicaros alguna funcionalidad o lo que sea, pues me preguntáis.
Y bueno, pues vamos a hacer nuestro primer árbol de decisión. Entonces, elementos básicos. Bueno, lo primero, vemos que Perdón, utiliza. Sí, dime. ¿esto siempre se abre en web? ¿No hay una aplicación de escritorio o algo así? No, siempre se abre en web. Ah, ok, Eh, gracias. es- de todas formas, para el de cara al examen, yo ya les tengo dicho bueno, a la gente que lleva el software este que os controla si copiáis o no, que os dejen entrar aquí. Bueno, también podréis consultar las actividades. Entonces, bueno, podéis entrar en esta web sin problema. Entonces, bueno, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que pues el día del examen o en las actividades podéis hacerlo a mano, podéis hacerlo en un PowerPoint, lo que queráis, pero mm, hacerlo en un software como este, lo primero, lo que os decía, te va a permitir aquí en RAN comprobar si funciona o no. Y sobre todo va a evitar que os equivoquéis con elementos básicos. ¿Por qué? Porque al final yo pongo el cursor aquí y me dice esto es un input data. Pues yo ya sé que es una variable de entrada. ¿Qué forma tiene una variable de entrada? Pues una especie de, vamos a llamarlo óvalo. Sí, no sé, sí, es un óvalo. ¿Cómo se diagrama una decisión? Pues como veo aquí, una decisión tiene forma rectangular. ¿Vale? Entonces, seguramente yo tengo una decisión que conste de, pues bueno, dos inputs. Vamos a poner, por ejemplo, que quiero ver lo que me cuesta. Lo que quiero decidir es el precio de, un de un seguro. No, voy a poner de seguro. El precio de un seguro, ¿vale? El precio de un seguro de vehículos. Entonces, yo tengo un input data que va a ser el modelo del coche y aquí que sea que sean los años de carnet, ¿no? Sí, o años de experiencia. Venga, llevo años de carnet. Entonces, yo esto, lo que tenéis que saber es que mediante esta flechita, que es la que está, que aquí os viene la definición de cada cosa, ¿eh? Pues los requerimientos, requerimiento de información y demás. El requerimiento de información, ¿cuál es? El requerimiento de información es esta flechita de aquí, que es continua y que si yo lo pongo encima de mi decisión, veis que se pone de color azul. Y yo ahora si muevo esto, van unidos. Vale, perfecto. Vale, pues yo ya sé que el modelo es un input que va a afectar a la decisión del precio. Los años de experiencia, igual. Es un input que va a afectar al precio del seguro. Vale. Con estos inputs, yo otra cosa que tengo que hacer es decir qué tipo de variable es. Pues yo aquí veo que está sin definir. Si yo le doy al desplegable, puedo decir, oye, ¿es un booleano? ¿Es un true o false? Pues imaginaos que fuera si ha tenido alguna vez accidente y solo puede ser la respuesta sí o no. ¿Ha tenido alguna vez accidente? Sí, pues sería un true, le pongo un tipo booleano. Y digo que no, es un false, ¿vale? Em, Luego pueden ser fechas, pueden ser números, puede ser un string que es al final una cadena de caracteres que es una palabra. En este caso, el modelo del coche, pues si digo que es un Ferrari, si digo que es un Volvo, lo que sea, eso lo voy a escribir con palabras. Entonces pongo que es un string, ¿vale? Entonces ya se define, ¿vale? Luego, los años de experiencia, pues eso va a ser un número. Voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, los años de experiencia que sea. Y el precio del seguro, yo te voy a decir un precio, te voy a decir una cantidad, un número. ¿Vale? Así que número. ¿Vale? Entonces yo ya tengo un diagrama de RD súper sencillito. eh, y vamos por aquí. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es el conocimiento de negocio, ¿vale? Lo que se llama el Business Knowledge Model, que es el modelo de conocimiento de negocio. Que yo aquí, por ejemplo, o sea, esto no va a afectar a la decisión, ¿vale? No va a dar información cuando vosotros automaticéis en este software decisiones, no os va a hacer falta poner esto, ¿vale? Estos dos elementos que vienen ahora, no hace falta ponerlos, pero el ponerlos enriquece el modelo, lo cual son buenas prácticas, lo cual hace que te comuniques mejor, lo cual hace que todo esto esté más completito y yo os ponga mejor nota, ¿vale? Entonces, ¿qué conocimiento de negocio puedo poner yo a la hora de decidir un seguro? Pues puedo poner
que pues he hecho un análisis de mercado donde he determinado que el modelo de coche que más se roba en el mundo es Porsche, o es Volvo, o es Volkswagen. Bueno, ¿vale? Entonces yo, dependiendo de eso, pues he hecho un modelo he hecho pues eso, una investigación, y eso, lo que estoy diciendo a través de esta flecha y de conectarlo es que, oye, que sepas que cuando yo decido un seguro, no es que lo decida a la ligera, es que este modelo me va a influir en el precio del seguro porque he hecho una investigación sobre que pues hay ciertos modelos que se roban más que otros y por eso te lo voy a poner más caro, ¿vale? Otro tipo de elemento que tenemos es las fuentes de conocimiento, ¿vale? Las fuentes de conocimiento, ¿a qué nos referimos? Pensar esto como algo interno, ¿vale? Las fuentes o sea, el conocimiento de negocio, pensarlo como algo interno que yo como empresa investigo, básicamente. Oye, voy a intentar definir el precio del seguro de la mejor manera posible, pues voy a hacer un estudio de mercado. Vale, pero ¿qué también me va a influir a la hora del precio de un seguro? Pues de momento, normativas externas. Entonces, esto mirarlo más como algo externo. Es decir, que a mí me digan que en España no se puede conducir eh, con menos de 18 años, pues si yo aquí en el precio del seguro metiese una variable que sea edad de esa persona y viese que no tiene 18 años, yo no te voy a poner como asegurado porque no es legal, ¿vale? Entonces, pues hay ciertas fuentes de conocimiento que, bueno, pues pues son normativas, son leyes, ¿no? Que influyen en nuestras decisiones, ¿vale? Pensarlo como algo externo a la empresa. Em, bueno, y Una consulta, ¿cómo estás? sí, dime, Eh, Sandra, cuéntame. sí, justamente estos conocimientos que se obtienen, sea de forma interna, pues mediante algún estudio que uno hace internamente y las normativas que puedan surgir de fuera, eh, ¿cómo nosotros podemos diferenciarlo para no colocarlo como una variable de entrada? No, buen punto, buen punto. Van a ser variables de entrada. Porque o sea, porque al final, por ejemplo, esto que es el estudio de mercado que he hecho, ¿por qué lo he metido? Porque va relacionado con una variable de entrada. Si yo quiero tomar una decisión acertada sobre por qué me importa tu modelo, tengo que decir a la decisión que tenga en cuenta el estudio que he hecho. Si yo aquí hubiera tenido lo que os digo de la edad del asegurado, ¿vale? Si yo esto lo hubiera tenido en cuenta, pues que a mí haya una normativa en España que me diga que con 18 años o menos de 18 años yo no puedo asegurar a nadie, me importa saberlo porque una variable me lo está pidiendo. Si yo te pido la edad, es por algo y es porque me interesa para saber, para tener en cuenta estas normativas. Entonces es como que al final, al crear tu árbol de decisiones con estos tres inputs y tu decisión principal, al final el modelo, el cuerpo te pide, oye, pues que tengo que tener en cuenta investigaciones y leyes, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, si no los pusierais, el modelo podría funcionar, pero bueno, al final tú estás transmitiendo al ponerlos que hay cosas que has tenido en cuenta a la hora de definir tu árbol de decisión. No sé si me explico. Esto es algo más teórico que práctico, estas dos cosas, y esto es más práctico, ¿vale? Claro, entendería que es básicamente como que un recordatorio de por qué se está colocando ese tipo de variables para tener más sustento sobre el por qué se ha escogido esas. Básicamente, esto lo que me estás diciendo es que, me viene genial para ligarlo con lo que es DMN, porque decíamos, un modelo DMN se compone de dos cosas, el diagrama de RD, que es lo que estáis viendo en pantalla, y de la lógica de decisión. Entonces yo, como bien me dices tú ahora, tengo que definir una lógica de decisión, tengo que decidir esa regla de negocio que comentábamos antes. Entonces eso lo voy a hacer aquí en la decisión. Si yo le doy a editar, selecciono tabla de decisión, ¿vale? Esto lo haremos con más calma, ¿eh? Y veo que aquí ya se me pone una tabla de decisiones. Una tabla de decisiones que me va a dar la lógica de decisión porque va a contener reglas de negocio. Entonces yo aquí digo, si el modelo es Volvo
perdón, que es comillas dobles. Si el modelo es Volvo y los años de experiencia es menor que 3 y la edad es mayor que 18, entonces el precio del seguro son 300 euros, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a rellenar. Entonces, claro, cuando yo me ponga a rellenar esta lógica de decisión, me ponga a definir estas reglas de negocio, tengo que tener en cuenta pues estas fuentes de conocimiento y estas fuentes de conocimiento de negocio, ¿no? Entonces yo en base a esto voy a decir, pues oye, como yo he investigado y sé que el Volvo se roba mucho, pues te subo la prima del seguro, ¿vale? Y esto sería básicamente lo que quería que vieseis la primera clase, para que os sonase un poquito la herramienta, para que os sonase un poquito lo que vamos a ir haciendo durante estas 3 primeras clases, estas 3 primeras semanas. Y ahora, si os parece bien, os explico en 2 minutitos la actividad uno, que es muy sencilla, y a medida que os vayáis pegando con ella, veréis que reservo en las clases al principio y al final, pues un par de minutos para que abráis el micro, me preguntéis alguna duda y así quedan grabadas también para compañeros que les puedan venir bien. Yo, yo Sí, tengo una dime, duda. dime, Lidia. Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Porque, por ejemplo, he hecho algunos procesos y de ahí partimos, bueno, a este tipo un poquito más, no quiero decirlo técnico, pero pues por lo que veo es un tanto más técnico, ¿no? Pero ¿qué sería la mejor práctica? Porque dentro como de mi estructura, yo partiría primero de los procesos y después abriría hacia todo esto, ¿no? Porque el proceso para mí me da ese conocimiento en cuanto a las reglas de negocio, las decisiones que el negocio va a tomar, las restricciones o los requerimientos, y de ahí lo podría plasmar más fácilmente hacia acá. Pero ¿hay un orden específico en esto? O sea, Em, primero MN y después nos vamos hacia BPMN o al revés, o no importa el orden. Técnicamente, buena pregunta, y gracias por hacerla. Técnicamente no importa el orden, tú al final vas a comunicarte como buenamente puedas, pero sí es verdad que bajo mi punto de vista el orden ideal es justo el que has dicho, es yo parto del diagrama de proceso de BPMN y voy metiéndome al detalle que es DMN. ¿Vale? Yo empiezo la asignatura comentando brevemente lo que es DMN para que ya os suene y también me parece como la parte más sencilla. Y luego ya empezamos, como veréis, todo el core de la asignatura a hablar de procesos. Y es cuando, hablando de procesos desde una visión más estratégica y más grande, de ese modelo de macroprocesos que vamos a hacer, hasta luego el modelo en BPMN, que es como el esqueleto del proceso, hasta luego ya DMN. Entonces, cuando ya partamos ahí y veamos que haciendo zoom llegamos a DMN, no tener que pararme y contar lo que es DMN. Prefiero haberoslo contado, que ya lo tengáis en la cabeza, y cuando empecemos luego a ver el orden lógico, pues y lleguemos a la parte de DMN ya os suene y podamos ir más rodados, ¿no? Porque si no tendría que parar la explicación de lo que es BPMN 3 semanas más o menos para explicaros DMN y bueno, me parecía que eso no ayudaba a que luego fueran fluidas las clases y demás. Ok, ok, de acuerdo. Gracias. Vale, nada, estupendo. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar? Vale, vale, pues ¿qué se os va a pedir en la actividad uno, que es este modelado en DMN? Lo dicho, bueno, es para el 16 de... mm, Ahí pone marzo de... Está mal eso, yo creo. Era abril, 16 de abril. He hecho una captura de pantalla al campus. Lo mismo está mal en el campus, pero es 13 de abril. Disculpadme porque me he debido meter en otra. Vale, disculpadme porque ahí no está bien puesto. Es el 13 de abril. Aquí sí que lo tenéis bien, ¿vale? Y en la presentación también. Lo vuelvo a decir, no es esta fecha, es el 13 de abril. Vale, el 13 de abril tendréis que hacer esta entrega en el campus, en la actividad, en el apartado de actividades, ITs y demás. Podréis descargar el material del enunciado, ¿no? De la actividad.
Entonces vais a necesitar este link porque vais a necesitar, o bueno, o yo os recomiendo que utilicéis este software. Y mediante este software vais a abordar dos problemas diferentes, ¿vale? Van a ser dos casos. Uno es el caso de una empresa de alquiler de coches y el otro es el caso para calcular lo que te cuesta registrar un perro de compañía, pues según la edad que tenga el perro y demás, y si es agresivo, no es agresivo y demás. Vale, entonces, disculpad. Que ya me quedo sin voz. Nada, súper sencillo. Son dos enunciados muy cortitos, de menos de media cara cada uno, en lo que se os va a contar a grandes rasgos el caso de una empresa de alquileres de coches. Pues oye, es una empresa que si te das de alta como cliente VIP o no sé qué, te hago este descuento. Si tienes esta edad, pues no te lo alquilo. Si tienes más de esta edad, te hago más descuento. Entonces, os va a ayudar eso a definir las reglas de negocio en base a las cuales se va a regir esta empresa de alquiler de coches para tomar una decisión, que esa decisión es el alquiler, ¿no? El precio del alquiler y demás. Entonces, modelaréis dos casos en DMN. ¿Y qué es modelar un caso en DMN? Lo repito, es hacer el diagrama del diagrama de RD, perdón, y, y hacer también la lógica de decisión. Eso es un modelo DMN. Y tendréis que hacer, pues, un modelo DMN por cada enunciado. Entonces, ¿cómo quiero que me lo entreguéis? A mí lo que me gustaría es que os abráis un Word y hagáis una captura de pantalla a esto, lo peguéis en el Word y me contéis, oye, pues yo creo que la decisión principal es esta, se van a tener en cuenta estas variables porque así, tal. Y luego os vengáis aquí, hagáis una captura de pantalla de esto y digáis, oye, pues la lógica de decisión que se sigue es esta, porque hemos definido esta regla de negocio porque el enunciado ha dicho esto, y hemos definido esta regla de negocio porque el enunciado ha dicho lo otro, y demás. Entonces, quiero que me pongáis un Word donde me pongáis dos pantallazos y la explicación y que me contéis vuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que os decía, esto es un lenguaje. Yo os voy a intentar entenderos, prometo que voy a intentar entenderos, pero hay veces que no os explicáis del todo bien. Entonces, o que yo estoy torpe y no os entiendo del todo bien. Entonces, me gustaría que al menos lo que vosotros hayáis interpretado el enunciado lo hayáis plasmado. Porque vais a ver que en toda mi asignatura hago algo que os pone muy nerviosos. Y es que yo os doy enunciados muy ambiguos. ¿Vale? Lo vais a ver durante toda la asignatura. Yo os doy enunciados sujetos a interpretación. Para algunos, cuando leáis el caso del perro, interpretaréis que esto es solo para calcular el precio de registro de un perro, otros interpretaréis que dependiendo de si es un perro o no es un perro, también afecta, y interpretaréis el enunciado de maneras distintas, porque la vida real es así. Es un poco lo que yo os quiero decir, que cuando yo llego como consultor a una empresa y les pregunto sobre cómo toman ciertas decisiones o sobre cómo hacen ciertos procesos, cada uno me cuenta una película distinta y yo tengo que interpretarlas y tengo que plasmar lo que yo he interpretado y eso transmitírselo, en mi caso, al cliente, ¿vale? Y con el cliente ir puliendo. Entonces yo lo que os pido es que me pongáis qué habéis interpretado, cómo habéis plasmado esa interpretación. Entonces yo al leer lo que vosotros habéis interpretado, pues diré, oye, pues lo ha plasmado de manera correcta. Oye, no lo ha plasmado bien porque me ha dicho que ha interpretado que el precio del seguro es la decisión final y no me lo ha puesto como un rectángulo, me lo ha puesto como otra cosa. Entonces, pues mal, ¿vale? Em, Pregunta Juan Esteban que son dos actividades con esta explicación, ambas actividades serían para las mismas fechas. No son dos actividades, son dos ejercicios, es una actividad con dos enunciados, son muy cortitos. O sea, la actividad se compone de dos enunciados, de dos ejercicios. Es un mismo documento, una misma actividad que se entrega el mismo día, pero me vais a hacer el modelo de MN de una empresa de coches y me vais a hacer el de MN de una empresa, o sea, de lo que cuesta registrar un perro, ¿vale? Las entregas son grupales. Os deberían decir los grupos vuestros mentores o la dirección del máster en breve. Os lo tendrían que ir diciendo ya. Y habrá un representante de equipo y demás. ¿Vale? Entonces, me hacéis un Word, me pegáis los pantallazos, me contáis vuestra vida y lo pasáis a PDF o lo dejáis en Word, lo que queráis. Y luego, si además de eso queréis veniros aquí y aquí en Share, descargaros el current file en archivo.dmn, pues perfecto. Vale.
pero yo con los pantallazos ya estoy contento. Que se lean, por favor, que sean legibles. Además de eso, algunos de vosotros que lo hagáis muy bien, vais a ser capaces de, cuando os enseñe, a través de este modelo de RAN, tener aquí pues la máquina, el software corriendo. Y que si yo escribo aquí el modelo y yo aquí escribo los años de experiencia, en output me diga el dinero. Entonces me haréis una captura de pantalla también de esto. Porque esto es que me estáis diciendo, oye, profe, que lo he hecho tan bien, lo hemos hecho tan bien, que mira, que es que me funciona. Entonces esto a mí me va a servir mucho también, ¿vale? Lo veremos también, ¿eh? ¿Y qué más os cuento? Un poco cómo lo voy a evaluar. Pues, oye, que os hagáis, que utilicéis la notación BPM, o sea, DMN, perdón, 2 puntos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que las decisiones sean rectángulos, que los inputs sean óvalos y que me pongáis aquí esto tal y como se escribe. El software os va a ayudar. Así que son 2 puntos casi regalados. Luego, el ejercicio uno que me pongáis el diagrama de RD. Del ejercicio uno que me pongáis la lógica de decisión. ¿Vale? 2 puntos y 2 puntos. ¿Por qué? Porque un modelo de MN, repito, se compone del DRD y de la lógica. Entonces, con estas dos cosas yo ya veo que habéis hecho el ejercicio uno completo. Y lo mismo para el ejercicio 2. Oye, yo quiero un modelo de MN completo, por eso necesito el DRD del ejercicio 2 y necesito la lógica de decisión del ejercicio 2. ¿Vale? Entonces lo divido así. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, me imagino que a lo mejor todavía no, pero sentíos libres de en siguientes clases preguntarme todo lo que necesitéis sobre esto y sobre cualquier cosa, vamos, básicamente. ¿Vale? ¿Algo que queráis decir? Hola, ¿me escuchan? Te escucho con eco. Ay, eh, ok. A ver. de hecho, perdóname que te he silenciado porque me estaba quedando sordo. Es como que hay interferencia. Si no, aunque prefiero que me abráis el micro, si ves que no se te arregla, pónmelo por el chat y te leo ahora mismo. Me llama la atención de que en todas las clases hacemos grupos. ¿Este grupo es un solo grupo para todas las clases, para las actividades, o va variando? Es una duda que me surgió. Es el mismo grupo para todas las asignaturas, según tengo entendido, Lidia. Ok. Entonces, será el mismo, sí. Vale, Edward dice, eh, dice que no le está dejando... Eso me extraña, eso no me lo había dicho nadie, Edward. No sé si algún compañero ha tenido el mismo problema, pero en teoría te tiene que dejar relacionar los elementos. Me parece muy raro. No te pide suscripción este software ni nada, por eso me parece bastante extraño. Vuelve a probarlo y si persiste el problema me dices y intentamos buscar una solución. Vale, dice Liz Mary que el proceso no te hace ningún análisis de los conocimientos que indicas, solo es para hacer mención de ellos. Eso es. O sea, cuando yo le dé a Run, ¿vale? Cuando yo le dé a Run, si os fijáis, aquí no me pide nada de esto ni de esto. Es simplemente algo que yo digo teóricamente, porque esta teoría, que en teoría, valga la redundancia, yo he tenido en cuenta, me ha valido para tener esta decisión, para que esta decisión sea más coherente. ¿Vale? Genial, Edward. Vale, pues Una nada, si os... consulta Sí, dime, antes dime, de que dime, dime, finalice. Sí que veo sin que problema. los dos inputs de modelo y de años de experiencia están reflejados en la parte de inputs en el listado, pero la edad, que era también otro input que habías añadido en el No tienes diagrama, razón. no lo veo reflejado. Vale, pues ya te digo que seguramente sea porque Lo digo por si nos pasa a nosotros que hay alguna sí, variable que no veamos. pues muy buena pregunta. La verdad es que no sé por qué no ha salido.
Aquí a lo mejor es Vale, porque pero debería te... salir, ¿no? O sea, Sí, sí, no, en no, principio, 100%, vale, cien vale, por 100%. O sea, también es que, bueno, faltan cosas que a lo mejor es por eso, nunca lo he dejado tan a medias, vale. pero, o sea, faltarán cosas como, por ejemplo, aquí la política de decisión, esto es bastante importante, lo veremos en las siguientes clases, porque en base a esto, pues veremos con qué resultado se queda y hasta que esto no se defina, pues te saldrán aquí problemas como estos de que la validación te da error, lo veremos, pero bueno, buena observación, Irene. Efectivamente. Aquí debería salir también, pues que te dejase poner la edad. Eso es. Vale, perfecto. Gracias. Vale, nada, a ti. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí por hoy. La semana que viene nos vemos. Os subiré todo lo que hemos visto, todo el material que hemos visto en la clase de hoy. Y haremos el primer ejercicio juntos. Yo creo que ahí le perderéis un poquito Buenas tardes. el ¿Me miedo. Sí, escucha? dime, Diana. Sí, cuéntame. Yo quiero ingresar para ir practicando porque para mí es primera vez ver esto y no me abre, no me permite. Entonces no sé si para poder practicar, si no me permite, ¿qué puedo hacer? Porque eso me preocupa. Vale, por ejemplo, tu compañero Edward le pasaba y ya se le ha pasado. No sé si a lo mejor tienes aquí algún bloqueante de tu navegador, tal vez, o algún antivirus que no te esté dejando. Ya te digo, o sea, esto es de open source, quiero decir, todos los alumnos han podido en otras ediciones. Me extraña un montón que no te deje. Si no te dejase, buscaría una solución. A lo mejor ábrelo en navegación privada. Aquí en ventana de incógnito podrías intentarlo, ¿vale? Y me dices si así te dejas. Si el problema persiste, bueno, hay otro software que te puedo intentar decir. Lo que pasa es que este está muy bien porque te deja correr el modelo, ¿no? Y te deja comprobar si lo has hecho bien. Vale. Gracias, Irene. A lo mejor cambiando el navegador, pues que en vez de Google Chrome, pues sea Internet Explorer o al revés. Prueba con otro navegador. Yo utilizo el Google Chrome y ya te digo, no debería haber problema, pero bueno, si lo hubiese, si no, la clase que viene nos quedamos y al final de la clase me compartes pantalla y lo vemos tranquilamente, ¿vale? Ok, gracias. Profesor, Nada. una pequeña consulta, solamente para saber, para este tipo de aplicativo veo que es libre, efectivamente uno puede entrar sin problema, pero para guardar nuestros trabajos o conforme vayamos avanzando, ¿vamos a tener que registrarlo con la cuenta de nuestros correos de UNIR o puede ser una personal? ¿Hay alguna restricción sobre eso? No, no hay ninguna, ya os digo, se queda aquí en modelos recientes y si os da un poco de miedito perderlo, lo que también podéis hacer es descargaros el archivo como .dmn y si queréis que queréis volver a trabajar sobre ese archivo, pues aquí en Upload seleccionarías en Select Files, pues buscarías en tu carpeta de descargas, que se te habrá guardado ahí, y lo importarías. O sea, tú puedes exportarlo en DMN y lo vuelves a importar o directamente puedes salirte y volver a entrar aquí en lo que has ido trabajando. Pero aquí no te pide ni correos ni nada. Ok, gracias. Vale, vale. Pues parece que no hay más dudas. Muchísimas gracias por vuestra atención y por la participación. De verdad que lo agradezco mucho. Y nada, ha sido un placer empezar con vosotros. Estoy seguro que va a ser un muy buen cuatri y espero poder enseñaros algo, aunque sea. Con que os llevéis un poquito me vale y seré un poquillo ameno. Nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.